que nosotros, ¿por qué están haciendo llorar a mi mamá? Pero no sabíamos qué. Entonces alguien le habló a mi hermano que trabajaba en una tintorería de chofer y recogiendo ropas para la tintorería. Y llegó una camioneta roja, llegó con una pistola y los amenazó a la señora y al señor y les dijo que se fueran, que si volvían a molestar a mi mamá, él los iba a matar, nadie nos iba a quitar de con ellos. Y se metieron y los señores se fueron, dijeron que iban a apelar por medio de la ley y que ellos nos iban a recuperar y se fueron. Entonces se metió mi mamá y fue cuando le dio su primer ataque al corazón. Mi papá tenía 1 año de muerte. Entonces ya le empezó a faltar la respiración, entonces Coque se desmayó mi mamá y Coque me acuerdo que la cargó y la subió las escaleras y la acostó en la cama y le hablaron a un doctor y a nosotros nos encerraron en la sala, no podíamos salir y no sabíamos qué pasaba. Entonces ya después cuando nos dejaron salir de la sala nos subieron a las recámaras y nos dijeron que nos calláramos, que habláramos bajito porque mi mamá estaba malita y que no hiciéramos ruido, que no íbamos a ir a la escuela porque mi mamá estaba malita y ya fue que ya perdimos como medio año de la escuela porque ya no nos dejaban salir. Mi mamá tenía mucho temor que nos fueran a raptar y por eso nos fuimos a Guadalajara. Cuando yo tenía 15 años, muere mi mamá, entonces supuestamente mis hermanas hicieron una junta que yo no entendía porque a mi hermano siempre estaba fijo con mi hermana Neti y yo vivía 15 días con cada una, eran las 3, 15 días con Neti, 15 días con Vicky, 15 días con Oli y así la vuelta. Entonces yo no entendía el por qué conmigo se portaban así y por qué con mi hermano siempre era una preferencia de tenerlo una hermana. ¿Sí? Entonces ya fue cuando pues explicaron muchas cosas. Me enteré que uno de mis cuñados supuestamente un chisme de que andaba con una mujer, Carlos Mora, que al último supuestamente resultó que no era cierto, pero yo se lo platiqué a mi hermano y yo el hermano más chico de Carlos, o le platicó a mi hermano, ya no supe yo qué onda. El chiste es que yo se lo platiqué en confianza y al último se dieron cuenta hasta la mamá de Carlos, me convertí en la chismosa y en la mala y en la sabe qué tanto, y me corrieron de la casa. Entonces me tocaba quedar con Lolis y Loli me corrió de la casa y fue como me estuve con Loli un tiempo y estaba trabajando. Yo no sabía qué rollo, porque pues yo no me sentía culpable de nada, pero pues me hicieron culpable sin saber las consecuencias ni cómo había estado las cosas y el chismoso fue Pecho y Toño. Entonces estuve trabajando y dándole dinero a Loris y así todo me trataba como si fuera la sirvienta, me aventaba de comer en la cocina. Luego una vez su esposo me manoseó y entonces yo ya era novia de mi primer marido y entonces le dije a él y yo ya tenía 16 años, entonces me dijo que me fuera con él. Me iba a ir con una amiga, pero también su hermano me daba miedo porque se me quedaba viendo muy feo y me fui con mi primer marido. Pero antes de eso me mandaron con mi abuelo paterno, antes de eso a los 15 años, para que supuestamente que yo debía saber la historia de mi mamá Judith y todo eso, y que viera que mi mamá me había querido mucho y que me había hecho el favor de aceptarme en su casa. Entonces me llevaron a Celaya con una hermana de mi papá, mi tía Ofelia, que yo ni en cuenta porque pues así sabía que existían, pero yo nunca convivimos con ellos. ¿Por qué? No sé. Cuando murió mi papá dejamos de convivir con la familia de mi papá porque no, después supe que mi abuelo Jesús nunca había querido a mi mamá, porque él quería que mi papá se casara con alguien que fuera más cosmopolita, pues. Mi mamá era hija de rancheros y le llevaba 7 años mayor que mi papá. Después él mismo me lo dijo, ¿sí? Entonces me llevaron. Entonces un día que me dijo, pues fui, recorrí, conocía, porque pues ya no me acordaba de los tíos, y fui a comer en casa de mi tía Estaufila.
fui a comer en la casa de mi tío Chucho, fui a comer a la casa de mis abuelitos, fui a comer así con varios parientes de mi papá. Y una vez que fui con mi tía Ofelia, con mi abuelito, ya me dijo, ¿cómo está tu hermano? Y yo le dije, mis hermanos están bien. No, tu hermano. Mis hermanos están bien, le dije 3 veces. Y él me dijo, no, tu único hermano es Rubencito. Los demás no son tus hermanos. Entonces yo me quedé, ¿por qué no son mis hermanos? Dice, porque tú no eres hijo de Virginia, ni eres nomás hija de Rubén. Tú y tu hermano son hijos de Rubén nomás. Entonces mi abuelita Anita le decía, Jesús, por favor, no le digas eso a la niña. Todavía está chica, por favor, Jesús, se lo prometimos a Virginia. Pero un día lo tiene que saber. Y a mí me pidieron, me pidió Carlos que se lo dijera, porque eso pidieron sus medias hermanas, así dijo. Entonces yo me quedé así y volteé a ver a mi tía Ofelia. Y papá, por favor, o sea, yo pienso que debe estar más grande para que se lo diga. No, de una vez. Entonces ya le dije, ¿por qué dice que no, por qué no es mi mamá? Dice, porque tú eres de una muchacha que conoció tu papá y los tuvo a tu hermano y a ti, y pero ella murió. Entonces tu papá se llevó con tu esposa, que era Virginia, que nunca la quise, porque ella era una india, hija de rancheros. Y yo quería que conociera a alguien que tuviera más educación tu papá, que la que tú crees que es tu mamá. Entonces a mí nunca me pareció, aparte que era 7 años mayor que mi hijo, dijo. Y no, nunca me gustó para mi hijo. Entonces le dijo mi abuelita Anita. Jesús, empezó a llorar mi abuelita Anita, pero los dos ya murieron, no hables mal de ellos. Si mi hijo la quiso, hasta ahorita nunca la vas a aceptar, jamás. Entonces me cayó muy gordo mi abuelito, y si nunca lo visitaba, pues viejo idiota. ¿Quién era Camila entonces? Camila, mi bisabuela. Oh, okay. ¿La mamá de ellos? De mi mamá. De tu mamá, okay. Pero mi abuelito se sentía así como que, uy, Dios mío. Entonces él trabajó para la compañía de electricidad en Celaya y se jubiló de ahí. Mi papá nunca quiso entrar, aunque por herencia le tocaba. Y mi papá, porque como le caía gordo mi abuelito, porque siempre quiso abusar de quitarle el dinero a mis tías abuelas, siempre las defendió. Entonces mi abuelito y mi papá chocaban por eso, porque mi papá no dejaba que pues como yo, no nos gustan las injusticias. Seremos pobres, pero nos gusta ayudar a la gente. Entonces ya fue cuando salimos de comer, porque yo me quedé así como, ¿me está pasando esto a mí? Parece de película, pensaba yo, ¿sí? Entonces, ¿cómo que mi mamá no es mi mamá? Y ¿cómo que mi nombre no es María? Porque no me dijo mi nombre, pero me dijo, tú no te llamas María. Entonces yo me quedé así como en shock. Y ya cuando salimos, mi tía Felia me dijo, dice, ay, mija, ¿cómo te viniste enterando? Pero es que tus hermanos le pidieron a Carlos que les dijera a mi papá, que te dijeran la verdad, que era tiempo que supieras. Pero no juzgues más a tus papás. Virginia fue muy buena porque los quiso. Y yo quise mucho a Virginia. Y tu papá no fue el hombre perfecto que tu mamá les hizo creer, pero no era malo. Y tu otra mamá, tu papá, yo me acuerdo que él me platicó que se iba a divorciar de Virginia. Y yo le dije que lo pensara bien, que tenía más hijos. De tu mamá, nunca, tu mamá de la que tuvo tu papá, nunca la conocí. Sé que era una muchacha muy joven, pero nunca la conocí. Me platicó tu papá, yo le dije, piénsalo bien, Rubén, piénsalo bien. ¿Sí? Entonces son muchos años lo que le llevas y pueden suceder muchas cosas. Piénsalo bien, piénsalo bien. Entonces, por lo que yo supe, ya tu papá le había pedido el divorcio a Virginia, que fue cuando lo mataron. Dice, entonces,
La realidad nada más ellos dos lo son. Entonces, tú no juzgues mal, tuviste una gran madre que fue Virginia, yo siempre la quise mucho y la admiré mucho. Dije, pues es que mi mamá fue buena y no quiero que hablen mal de ella, porque es mi mamá. Entonces ya fue cuando duré un mes con mi tía Ofelia y llegó Jorge de repente por mí y él me contó que mi mamá Judith llegó a San Miguel de Allende. Entonces Jorge, mi hermano, tendría 15 años, más o menos, 15, 16 años, 15 años. Entonces empezó a llevar a mi mamá Judith, tendría entonces mi mamá 17, y que Jorge se enamoró de mi mamá. Entonces le empezó a llevar a la casa, la empezó a invitar a comer, pero según dicen, mi tía Ofelia me dijo que mi mamá Judith era de Tamaulipas. Y Loli dice que no, que era de Mazatlán. La verdad, solamente ellos lo saben. Traté de indagar y nadie sabe de dónde era. ¿Sí? Entonces, resulta que mi mamá Judith llegó a San Miguel, una muchacha que era, si era de la frontera o de Puerto, sabrá Dios, pues una persona mucho más desenvuelta que las personas de ahí de San Miguel de Allende en ese entonces, ¿no? Entonces, pues fue el wow. Entonces todo el mundo la quería conquistar, todo el mundo quería salir con ella y ella, como era muy fiestera y muy independiente, en esa época pues era como wow, ¿sí? Entonces mi mamá Virginia, como veía muy alborotado a mi hermano, le pidió a mi papá que le diera trabajo en el hotel donde mi papá era administrador. Y mi papá la contrató como su secretaria. Para no hacerse las largas, como dicen, tanto va el cántaro del agua que hasta que se quiebra. Entonces, pues, como dice, el diablo es el diablo es fuego y la mujer es topa, llega el diablo y sopla. Y resulta pues que mi papá no era feo, no era guapo, no. Pero tenía personalidad. Entonces, y mi mamá Judith, pues si dicen que se parece a mí, yo era bonita de joven, ¿verdad? Entonces, y de joven, si tenía 18 años, 17 años, pues era una persona que llamaba la atención, y más con la desenvoltura y la seguridad que reflejaba en ese entonces, que no todas las mujeres eran sumisas y calladitas.